Muy buenos días a todos, mi nombre es Julián Andrés Herrera Beltrán, soy estudiante de la maestría en Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás de Tunja y el día de hoy, en la materia denominada Régimen de Responsabilidad Civil, venimos a tratar lo que tiene que ver con las clases de responsabilidad civil, los elementos que componen aquella, así como la forma en que se procede a reparar el daño cuando aquel es causado. Para ello, vamos en primer lugar a establecer las clases de responsabilidad, indicando que en Colombia tenemos una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual. En la responsabilidad civil extracontractual debemos señalar que la misma, también denominada como aquiliana, se desprende o se deriva de hechos jurídicos, es decir, que no existe una manifestación de la voluntad para que se llegue a materializar dicha responsabilidad. Mientras que en la responsabilidad civil contractual la misma se desprende de los actos jurídicos, recordando que acto jurídico es aquella manifestación de una o más voluntades encaminadas directa y reflexivamente a producir efectos jurídicos, por lo que claramente podemos concluir que la gran diferencia que tenemos entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual es precisamente el elemento de la voluntad. Ahora bien, habiendo hecho esta distinción, vamos a adentrarnos en la responsabilidad civil contractual. Tengamos en cuenta que a nivel de la responsabilidad civil contractual podemos subdividir la misma o clasificar la misma en tres momentos. Una responsabilidad civil precontractual, es decir, que corresponde a todos aquellos actos preliminares y o preparatorios mediante los cuales se busca poder llegar a celebrar un contrato. Podemos señalar que como fundamento de esta responsabilidad precontractual, si bien es cierto, en el Código Civil encontramos el artículo 1602, pero consideramos que está mejor fundamentado en lo que tiene que ver con el artículo 863 del Código de Comercio. Esta responsabilidad precontractual, que reiteramos son aquellos actos preliminares o lo que conocemos como tratativas, corresponde a toda esta etapa previa en la que yo estoy inmerso para llegar a celebrar un contrato. Elemento fundamental acá y que se nos desprende si queremos verlo desde el artículo 83 de la Constitución Política es lo que corresponde a la buena fe, ¿vale? Entonces, reiteramos, la responsabilidad precontractual son todos aquellos actos que yo procedo a celebrar con el objetivo de llevar o consolidar o configurar o celebrar un contrato, ¿vale? Y debiéndose señalar que esta responsabilidad civil precontractual también se denomina culpa in contraendo. Hay unos deberes que acá no nos adentraremos mucho a definirlos, pero así como señalábamos lo que tiene que ver con la buena fe que se evidencia allí, tenemos unos deberes de información, unos deberes de seguridad, unos deberes de confidencialidad frente a estos acuerdos previos para llegar a celebrar un contrato. Y esta responsabilidad precontractual precisamente se desprende que cuando ya existe de una u otra manera claridad de que vamos a celebrar un negocio jurídico y que por ende se han adquirido obligaciones en esta etapa precontractual y no se llega a celebrar el contrato, ello daría lugar a la reparación del daño, ¿vale? Dentro de la responsabilidad civil contractual, ahora sí, de lleno, vamos a lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual. Ya la responsabilidad contractual es aquella que se desprende de la ejecución del contrato como tal, de aquellos incumplimientos o aquellas situaciones que en el marco de la ejecución o el desarrollo del contrato pueden llegar a generar un daño. Allí hablamos de esa responsabilidad contractual propiamente dicha, ¿no? Y encontramos la responsabilidad civil postcontractual, que es aquella que se genera después de haberse ejecutado como tal el contrato, pero que pudiéndose desarrollar o presentar mejor algún tipo de daño derivado de la labor que se desprende de la ejecución del contrato, también en caso de que se consolide ese daño, pues habrá lugar a la reparación del mismo, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Si yo contrato la pintura de unas fachadas de un edificio
hay unas connotaciones que se entiende que esa pintura pues debe durar unos años determinados, sin ningún tipo de afectación, salvo el uso normal del bien, pero al mes de que se llevó a cabo la pintura, la misma se empieza a caer, pues claramente hay una afectación que, si bien es cierto no se da en el marco del desarrollo de la ejecución propiamente dicha del contrato, que era la pintura, sí se da con posterioridad, y allí es cuando hablaremos de responsabilidad postcontractual. ¿Listo? Reiteramos, la otra responsabilidad civil es la responsabilidad civil extracontractual, dentro de las dos clasificaciones macro que hicimos en un inicio. Esta se desprende de un hecho jurídico, ya que en principio no deviene de la voluntad de la persona, ¿sí? Y pues allí, dentro de la misma clasificación que venimos generando por parte de la responsabilidad civil, es donde se viene a establecer lo que tiene que ver con la responsabilidad subjetiva que se llega o se puede llegar a presentar, ¿vale? Esto a grosso modo es lo que tiene que ver con la clasificación o las clases de responsabilidad que tenemos en Colombia. Ahora bien, los elementos de la misma. Tenemos como elementos de la responsabilidad lo que tiene que ver con el hecho generador, ¿sí? Que no es cosa diferente que el hecho causante del daño o el hecho jurídicamente relevante en la producción de dicho daño. Tenemos el nexo causal, que es esa relación de conexidad que hay entre el hecho y el daño antijurídico. Es decir, que me permite establecer de una manera esa línea de conexión o ese puente entre el hecho que causa el daño y el daño propiamente dicho. A eso es a lo que denominamos nexo causal, es esa relación de causalidad, de causa y efecto. Y tenemos el daño antijurídico, que recordemos que daño antijurídico es aquel daño que aquella persona afectada no se encontraba en la obligación de soportar, ¿vale? Estos son los que entendemos como elementos de la responsabilidad. Y para proceder a reparar dichos daños que se pueden llegar a derivar de la responsabilidad, debemos tener en cuenta que los daños pueden ser de índole material o de índole inmaterial. Por regla general vamos a encontrar como daño material a lo que tiene que ver con el daño emergente, es decir, el daño que se presenta o que se causa por ese hecho generador en ese mismo instante. Tenemos también el lucro cesante, que es lo que yo puedo dejar de percibir como consecuencia del daño causado. Y tenemos a nivel de daños inmateriales lo que tiene que ver con los daños morales, los daños a la vida en relación, los daños psicológicos, ¿sí? Muchos de ellos desarrollados a nivel jurisprudencial, ya sea por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero también en muchos aspectos por parte del Consejo de Estado. Ya para culminar, no debemos olvidar que la responsabilidad es una de las fuentes de las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente porque da lugar a la reparación de un daño. Esperamos con esto, con esta explicación breve, debido pues al tiempo con el que se cuenta para la misma, que haya quedado claro lo que tiene que ver con clases de responsabilidad o clasificación de tipos de responsabilidad, elementos de la responsabilidad y formas de reparar el daño. Una cuestión adicional, no debemos olvidar que cuando pretendemos que se responda por un daño derivado de esta responsabilidad, ya a nivel del proceso hay una cuestión clave, y es saber presentar en debida forma el juramento estimatorio, atendiendo lo que establece el artículo 206 del Código General del Proceso, y cómo precisamente lo que yo manifiesto en dicho juramento estimatorio voy a tener que probarlo en debida forma, so pena de que se me genere una sanción en caso de que no acredite todo aquello que yo estoy manifestando allí. Bueno, nuevamente les agradezco el tiempo prestado. Esperamos pues que haya sido claro el tema aquí expuesto. Un feliz día. Gracias.